La Sajona abre su puerta a vikingos del frío. Días después, la gran fila se postra en su umbral. El invierno clavaba sus dientes en Northumbria, un puño helado apretando el aliento de la tierra. Dentro de los muros sacros del Lindisfarne, el frío no era solo un enemigo, sino un heraldo del Padre Cielo, un castigo quizás. La abadesa Elara, con el rostro cincelado por el pesar y un secreto voto de misericordia ardiendo bajo su túnica simple, sentía el peso de ese puño más que nadie. Sus ojos, acostumbrados a la tenue luz de las velas, reflejaban una tormenta interna, el deber contra la compasión, la norma férrea de su fe contra el grito mudo de la necesidad. Afuera, el viento aullaba como lobos hambrientos, trayendo consigo el olor salobre del mar y algo más, el aliento helado de la muerte inminente. Cada ráfaga golpeaba las puertas como un martillo de guerra, no contra la madera, sino contra la fortaleza de su alma. El silencio del claustro era ahora un tambor resonando lá. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Elara recordó la tragedia que la marcó, el voto que pronunció no ante hombres, sino ante la faz de un sufrimiento insoportable. Cerrar las puertas era el mandato de su orden, la voluntad aparente del Padre Cielo manifestada en la furia de la tormenta. Pero su misericordia secreta le gritaba más fuerte. Afuera no había un ejército, sino apenas un puñado de almas náufragas, arrancadas de sus barcos por la furia del mar, ahora a merced del frío asesino. Paganos sí, adoradores de otros dioses, pero moribundos. Elara tragó el miedo, sintiendo el ardor de la herejía naciendo en su corazón. Era una traición a todo lo que representaba Lindisf. Al frente, tambaleándose pero erguido, estaba el Jarl Bjorn Piel de Lobo. No había súplica en su mirada de acero glacial, solo una demanda silenciosa por lo que el destino le había negado en el mar. Una oportunidad de sobrevivir. Era un guerrero, la brutalidad grabada en cada cicatriz, pero Elara vislumbró una extraña integridad en su postura. La madera sagrada se abrió. Uno a uno, espectros gélidos cruzaron el umbral. Botas toscas pisando piedras santificadas, almas paganas entrando en el corazón de la fe sajonana. Cada paso era un sacrilegio, un desafío a la tormenta, a las normas, a Dios mismo. No hubo palabras, solo el sonido gutural de la respiración helada y el crujir de la ropa empapada y congelada. Bjorn fue el último, deteniéndose un instante para clavar sus ojos en los de Elara, una mezcla ilegible de gratitud forzada y desconfianza ancestral. Luego, él también cruzó. La puerta se cerró con un golpe sordo, sellando el silencio. El frío seguía allí, pero ahora ¿qué significado tenía esta unión impía? La respuesta colgaba, incierta, en el aire helado del monasterio profanado. Y allí estaban, arrastrándose, hincándose, despojos humanos con olor a mar gélido y miedo antiguo. Los ojos de las hermanas eran dagas frías, clavándose no solo en los paganos, sino en la espalda de Elara. Un silencio pesado, roto solo por el goteo lento del agua, que se secaba de las túnicas empapadas y el murmullo ahogado de respiraciones heladas. El monasterio, construido sobre la roca sagrada, parecía encogerse, profanado no solo por su presencia, sino por la audacia de la abadesa. Elara no se movió.
Observaba a los recién llegados, su misericordia ya convertida en una carga insoportable. Vio las cicatrices talladas en pieles curtidas por el viento y la sal, los ojos vacíos que habían visto el abismo. Eran hombres de guerra, eso era innegable, incluso en su estado más vulnerable. Lobos heridos en el redil. Y allí, al frente, el Jarl, Bjorn Piel de Lobo. Sus ojos, de un azul glacial, recorrieron el espacio sagrado con una mezcla ilegible de desprecio y necesidad cruda. Y mientras el ara lo miraba, buscando quizás un atisbo de humanidad o una confirmación de su temido error, su mirada se detuvo en su rostro. No en los ojos, no en la barba enmarañada, sino en una marca. Una cicatriz, una delgada línea blanquecina que cruzaba su sien derecha, apenas visible bajo el cabello oscuro y mojado. El aire se volvió espeso. El frío de afuera ya no importaba. Un frío distinto, uno que venía de dentro, se clavó en las venas de el ara. La cicatriz no era una cicatriz cualquiera. Su mente, como un cuervo aterrado, voló hacia atrás, a un día bañado en sangre y llamas, al sonido de gritos que aún la despertaban por la noche. Recordó el rostro brutal de un guerrero, el filo de un hacha brillando al sol, y esa misma cicatriz. Un corte limpio, hecho quizás por una espada sajonana en un encuentro anterior, que él lucía casi como una marca de un puñal helado perforando su voto secreto, su acto de misericordia, todo lo que creía haber hecho. El guerrero que había liderado el ataque a su aldea, el hombre que había masacrado a su familia, que la había dejado la única superviviente en medio de la ruina humeante, estaba de pie en el corazón de Lindisfarne. Era el Jarl Bjorn Piel de Lobo. Ella, abadesa Elara, la sierva del Padre Cielo, había abierto las puertas santas al mismísimo lobo que la había desgarrado. Un nudo de terror y bilis le subió por la garganta. Las piernas le flaquearon, pero se mantuvo en pie por pura fuerza de voluntad. Sus ojos, fijos en la cicatriz, se llenaron de un horror silencioso que superaba con creces el miedo a la profanación. No era solo un pagano más, era él, el arquitecto de su tragedia, el origen de su voto. Ahora estaba bajo su techo, un invitado de la muerte que ella misma había rescatado. La sala se retorció. Los rostros de las hermanas, los muros sagrados, todo se volvió bor. ¿La había reconocido? ¿Sabía él quién era ella, o era solo otra sierva de su enemigo? El dilema de la misericordia se disolvió, reemplazado por una única y aterradora comprensión. No había traído lobos al redil. Había traído a su lobo, el lobo que creía haber ahogado en las aguas de su fe y su pasado. Y ahora ese lobo estaba vivo, respirando su mismo aire, con los ojos de acero clavados en el vacío, sin saber que a pocos pasos, la única persona en el mundo con una razón personal para verlo muerto, acababa de reconocerlo. La tormenta afuera continuaba, pero la verdadera furia acababa de nacer dentro de los muros sagrados. ¿Qué haría ahora? ¿Cumplir su voto de misericordia con el hombre que lo forjó? ¿O ceder a la furia del recuerdo, a la sed de venganza que ardía más fuerte que el hielo en sus venas? La respuesta se perdió en el grito silencioso de su alma, mientras el Jarl Bjorn, el Piel de Lobo con la cicatriz infame, tosía con el frío y miraba sin ver a la mujer que había. El arquitecto de su tragedia, el origen de su voto, ahora estaba bajo su pecho, un invitado de la muerte que ella misma había rescatado. La sala se retorció. Los rostros de las hermanas, los muros sagrados, todo se volvió borroso. El rostro de Bjorn, con esa marca infame, era lo único real. ¿La había reconocido?
¿Sabía él quién era ella? ¿O era solo otra sierva de su enemigo? El dilema de la misericordia se disolvió, reemplazado por una única y aterradora comprensión. No había traído lobos al redil. Había traído a su lobo, el lobo que creía haber ahogado en las aguas de su fe y su pasado. Y ahora ese lobo estaba vivo, respirando su mismo aire, con los ojos de acero clavados en el vacío, sin saber que, a pocos pasos, la única persona en el mundo, con una razón personal para verlo muerto, acababa de reconocerlo. La tormenta afuera continuaba, pero la verdadera furia acababa de nacer dentro de los muros sagrados. ¿Qué haría ahora? Cumplir su voto de misericordia con el hombre. El ara no se atrevía a respirar. Cada latido de su propio corazón resonaba como un tambor de guerra en sus oídos. Sus ojos seguían fijos en la cicatriz de Bjorn, una marca de muerte para ella, quizás una bagatela para él. Las hermanas seguían inmóviles, estatuas de reproche, sus ojos clavados en los paganos, en la abadesa, en la profanación. Los vikingos, despojos del mar, se acurrucaban, buscando un calor que el frío del alma de Elara les negaba. Y entonces ocurrió. Un murmullo bajo, casi imperceptible al principio, surgió del suelo. No era el aullido del viento ni el goteo de agua. Era un sonido profundo, antiguo, como si la roca misma sobre la que se alzaba Lindisfarne estuviera despertando de un sueño de siglos. Una vibración sutil, casi imperceptible, comenzó bajo los pies. Luego se intensificó. No era un temblor de tierra natural. Esto era distinto. Un brillo verdoso y antinatural parpadeó en las sombras, emanando del centro de la sala, justo donde el Jarl Bjorn, ajeno a todo, intentaba recuperar el aliento. La luz enfermiza, como la de la aurora boreal envenenada, danzó sobre las caras demacradas de los vikingos y sobre los rostros aterrorizados de las monjas. Las cruces de piedra en las paredes parecieron oscurecerse, como si la luz les resultara veneno puro. El Jarl, piel de lobo, sintió la vibración bajo sus botas, el sonido en sus huesos. Sus ojos, antes vacíos, se agudizaron. Había visto y oído cosas en su vida, pero nada como esto. Había algo en ese sonido, en esa vibración, que hablaba de raíces profundas, de poderes dormidos mucho antes de que el carpintero de Judea colgara de una cruz. Era un lenguaje olvidado, una promesa o una amenaza sellada en la piedra. La vibración creció hasta convertirse en un temblor violento. El murmullo bajo se elevó a un gemido grave que hizo crujir las vigas sagradas, un círculo. Los vikingos se pusieron tensos. Algunos instintivamente buscaron armas que no tenían, sus rostros curtidos revelando miedo crudo, un miedo que ni el mar embravecido les había infligido. El ara sintió que el alma se le helaba por completo. No era solo profanación, no era solo venganza. Algo terrible, algo que pertenecía a una era anterior a la cruz, se estaba desatando. Y la fuente, el punto focal de esa energía naciente, era el hombre al que ella, en su desesperada misericordia, había permitido entrar. El Jarl Bjorn no era solo el lobo de su pasado. Su misma presencia en este lugar sagrado había abierto una puerta que debió permanecer sellada para siempre. La tierra temblaba, las runas brillaban, y en el centro de todo, de pie sobre el antiguo sello que se rompía, estaba Piel de Lobo, el catalizador involuntario de una catástrofe que nadie, ni Skald ni profeta, pudo haber previsto. ¿Qué furia antigua se había despertado con su llegada? El silencio roto por el caos. Nof. Cada latido de su propio corazón resonaba como un tambor de guerra en sus oídos.
Sus ojos seguían fijos en la cicatriz de Bjorn, una marca de muerte para ella, quizás una bagatela para él. Las hermanas seguían inmóviles, estatuas de reproche, sus ojos clavados en los paganos, en la abadesa, en la profanación. Los vikingos, despojos del mar, se acurrucaban, buscando un calor que el frío del alma de Elara les negaba. Y entonces ocurrió. Un murmullo bajo, casi imperceptible al principio, surgió del suelo. No era el aullido del viento ni el goteo de agua. Era un sonido profundo, antiguo, como si la roca misma sobre la que se alzaba Lindisfarne estuviera despertando de un sueño de siglos. Una vibración sutil, casi imperceptible, comenzó bajo los pies. Luego se intensificó. No era un temblor de tierra natural. Esto era distinto. Un brillo verdoso y antinatural parpadeó en las sombras, emanando del centro de la sala, justo donde el Jarl Bjorn, ajeno a todo, intentaba recu. La luz enfermiza, como la de la aurora boreal envenenada, danzó sobre las caras demacradas de los vikingos y sobre los rostros aterrorizados de las monjas. Las cruces de piedra en las paredes parecieron oscurecerse, como si la luz les resultara veneno puro. El Jarl, piel de lobo, sintió la vibración bajo sus botas, el sonido en sus huesos. Sus ojos, antes vacíos, se agudizaron. Había visto y oído cosas en su vida, pero nada como esto. Había algo en ese sonido, en esa vibración, que hablaba de raíces profundas, de poderes dormidos mucho antes de que el carpintero de Judea colgara de una cruz. Era un lenguaje olvidado, una promesa o una amenaza sellada en la piedra. La vibración creció hasta convertirse en un temblor violento. El murmullo bajo se elevó a un gemido grave, que hizo crujir las vigas sagradas. Un círculo de runas grabadas hacía milenios en el suelo de piedra, apenas visibles bajo el uso. Brillaron con la misma luz verdosa, pulsando como un corazón enfermo. Eran Ru. Elara sintió que el alma se le helaba por completo. No era solo profanación, no era solo venganza. Algo terrible, algo que pertenecía a una era anterior a la cruz, se estaba desatando. Y la fuente, el punto focal de esa energía naciente, era el hombre al que ella, en su desesperada misericordia, había permitido entrar. El Jarl Bjorn no era solo el lobo de su pasado. Su misma presencia en este lugar sagrado había abierto una puerta que debió permanecer sellada para siempre. La tierra temblaba, las runas brillaban, y en el centro de todo, de pie sobre el antiguo sello que se rompía, estaba Piel de Lobo, el catalizador involuntario de una catástrofe que nadie, ni Skald ni profeta, pudo haber previsto. ¿Qué furia antigua se había despertado con su llegada? El silencio, roto por el caos, no ofrecía respuesta. Solo la promesa de un precio infinitamente mayor por la compasión de una abadesa. El temblor alcanzó un pico agudo. En suelo de piedra bajo los pies de todos se resquebraj. Y de esa oscuridad, goteando agua helada y barro, algo se levantó. No era un monstruo, era un hombre, o al menos los restos de uno, envuelto en jirones que alguna vez fueron cota de malla y cuero. Su piel era cerúlea, como la de un ahogado, tirante sobre los huesos. El cabello, enmarañado y pegado al cráneo, tenía el color de la turba húmeda. En sus manos pálidas, aún aferrada con rigidez cadavérica, empuñaba el hacha oxidada, y en su rostro, o lo que quedaba de él, había una sonrisa, no de alegría, sino de una furia antigua y satisfecha. Una herida abierta en su garganta, que debía haber sido mortal, no sangraba, solo resumaba la oscuridad de donde había emergido. Elara ahogó un grito. Su horror ante Bjorn se evaporó.
reemplazado por un pánico helado que le arrancó el aliento. Esa cara, desfigurada por el agua y el tiempo, pero inconfundible. Esa sonrisa cruel. El hacha. No era solo un guerrero de la incursión. Era el que dirigió el ataque a su hogar con una sed de sangre que superaba a los demás. El que ella vio derribar la puerta de su casa. El que rió mientras las llamas lo consumían todo. El que él, el Jarl Bjorn, llamaba su mano derecha. El que se creía ahogado en el mismo mar que había escupido a Bjorn. Los ojos vidriosos del muerto viviente recorrieron la sala. No había confusión en ellos, solo reconocimiento. Y se detuvieron en Bjorn, el Jarl, piel de lobo, que momentos antes luchaba por comprender el caos, se petrificó al ver la figura emerger. Sus propios ojos de acero glacial se abrieron con una mezcla ilegible de asombro, horror y una comprensión sombría. Conocía ese rostro, conocía esa hacha, conocía la forma brutal de moverse. Era Orm Garganta Cortada, su mejor guerrero, su amigo de la infancia, muerto en la tormenta, ¿o no? Orm, si es que aún podía llamarse así a esa cosa, sonrió de nuevo, un gesto antinatural en su rostro lívido. Su voz, cuando habló, fue un gorgoteo de agua y tierra, un susurro rasposo que resonó en el silencio aterrorizado. Pero las palabras eran claras, dirigidas a Bjorn, pero sentenciando a todos. «Capitán, el viejo secreto no perdona la debilidad». El cadáver viviente levantó su hacha oxidada, el filo brillando con la misma luz verdosa de las runas. Dijiste que Lindisfarne ardía, pero solo la inundaste con compasión. Ahora arderá de verdad, y sus ojos, vacíos de vida pero llenos de una voluntad maligna y ajena, buscaron a Elara, la mujer que había salvado a su Jarl, la abadesa que había roto el sello. El verdadero precio de su misericordia se reveló en la forma de un espectro vengativo, desenterrado por la profanación y sediento de la matanza que la tormenta le había negado. Bjorn retrocedió, no por miedo al muerto viviente, sino por el reconocimiento de una deuda que el mar no había cobrado, una furia ancestral que él mismo había ayudado a despertar en el corazón de lo sagrado. La tormenta exterior era nada comparada con la que acababa de entrar. El temblor alcanzó un pico agudo, el suelo de piedra bajo los pies de todos se resquebrajó con un estruendo seco y violento. De la herida en la tierra, justo en el centro del círculo de runas pulsantes, no emergió humo ni fuego, sino una oscuridad más profunda que la noche, densa y fría, un hedor a tierra recién removida y a algo pútrido, como carne. Su piel era cerúlea, como la de un ahogado, tirante sobre los huesos. El cabello, enmarañado y pegado al cráneo, tenía el color de la turba húmeda. En sus manos pálidas, aún aferrada con rigidez cadavérica, empuñaba el hacha oxidada, y en su rostro, o lo que quedaba de él, había una sonrisa, no de alegría, sino de una furia antigua y satisfecha, una herida abierta en su garganta, que debía haber sido mortal. No sangraba, solo resumaba la oscuridad de donde había emergido. Elara ahogó un grito. Su horror ante Bjorn se evaporó, reemplazado por un pánico helado que le arrancó el aliento. Esa cara, desfigurada por el agua y el tiempo, pero inconfundible, esa sonrisa cruel, el hacha, no era solo un guerrero de la incursión, era el que dirigió el ataque a su hogar con una sed de sangre que superaba a los demás, el que ella vio derribar la puerta de su casa, el que rió mientras las llamas lo consumían todo, el que él, el Jarl Bjorn, llamaba su mano derecha, el que se creía ahogado en el mismo mar que había escupido a Bjorn. Los ojos vidriosos del muerto viviente
Recorrieron la sala. No había confusión en ellos, solo reconocimiento, y se detuvieron en Bjorn. El Jarl, piel de lobo, que momentos antes luchaba por comprender el caos, se petrificó al ver la figura emerger. Sus propios ojos de acero glacial se abrieron con una mezcla ilegible de asombro, horror y una comprensión sombría. Conocía ese rostro, conocía esa hacha, conocía la firma brutal de moverse. Era Orm Garganta Cortada, su mejor guerrero, su amigo de la infancia, muerto en la tormenta. ¿O no? Orm, si es que aún podía llamarse así a esa cosa, sonrió de nuevo, un gesto antinatural en su rostro lívido. Su voz, cuando habló, fue un gorgoteo de agua y tierra, un susurro rasposo que resonó en el silencio aterrorizado. Pero las palabras eran claras, dirigidas a Bjorn, pero sentenciando a todos. Capitán, el viejo secreto no perdona la debilidad. El cadáver viviente levantó su hacha oxidada, el filo brillando con la misma luz verdosa de las runas. Dijiste que Lindisfarne ardía, pero solo la inundaste con compasión. Ahora arderá de verdad. Y sus ojos, vacíos de vida pero llenos de una voluntad maligna y ajena, buscaron a Elara, la mujer que había salvado a su Jarl, la abadesa que había roto el sello. El verdadero precio de su misericordia se reveló en la forma de un espectro vengativo, desenterrado por la profanación y sediento de la matanza que la tormenta le había negado. Bjorn retrocedió, no por miedo al muerto viviente, sino por el reconocimiento de una deuda que el mar no había cobrado, una furia ancestral que él mismo había ayudado a despertar en el corazón de lo sagrado. La tormenta exterior era nada comparada con la que acababa de entrar. El gemido del suelo agonizante se hizo más fuerte. Las runas resplandecían con intensidad febril, proyectando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. El aire era ahora una mezcla nauseabunda de sal, muerte y esa energía antigua, palpable. Orm no se movía con la torpeza de un reanimado, se movía con una fluidez horrible, una marioneta tirada por hilos invisibles de poder. Su mirada, fija en Bjorn, no era sólo de reconocimiento, sino de juicio. La compasión es veneno, siseó Orm, su voz raspando la quietud como piedra. Y por el quebranto de los juramentos, el juramento que hicimos, tú y yo, a aquel que espera bajo tierra. Bjorn palideció aún más, su rostro una máscara de horror petrificado. No era el miedo a la muerte que le recorría, sino la confirmación de una verdad que había enterrado bajo años de acero y sangre. El viejo secreto, el pacto del que solo él y Orm sabían, no era solo una antigua leyenda de su clan, era un trato para obtener poder y victoria, sellado en una noche olvidada con sangre, y una promesa a una entidad que dormía, ligada a la tierra. La promesa, capitán, continuó Orm, dando un paso renqueante, pero decidido sobre las runas resplandecientes. Dijimos que nuestras vidas, nuestras victorias, serían para él. Dijimos que traeríamos el mundo a sus pies, y tú traes a sus siervos a nuestro refugio. Muestras piedad a quienes debemos aplastar. El hacha se alzó de nuevo, pero esta vez no con la furia de un guerrero. Se alzó con la intención fría y calculada de un ejecutor. Tu sangre ha despertado a Orm, y ahora, capitán, debe reclamar lo que es suyo. Las monjas gritaban. El pánico se apoderaba de los pocos vikingos que aún podían moverse. Elara miró a Bjorn, la horrible verdad golpeándola. No solo había salvado al verdugo de su familia, sino que ese hombre era el catalizador involuntario o no de un horror ancestral, y el cadáver viviente que tenía delante no era solo la mano derecha de Bjorn,
sino el recuerdo andante de un pacto pagano sellado con poderes oscuros. El Jarl Bjorn, piel de lobo, no era solo un invasor, era el heredero de una promesa antigua, y su presencia, su debilidad, había reabierto la puerta a algo mucho. Orm no había vuelto solo por venganza personal. Había vuelto para cobrar una deuda que Bjorn había intentado olvidar, pero que ahora, con su mejor guerrero convertido en heraldo de la muerte, el viejo secreto estaba listo para saldar. El Jarl se mantuvo inmóvil, sabiendo que el ser que tenía delante no era su amigo, sino un castigo. Y el castigo, forjado en la oscuridad bajo Lindisfarne, acababa de empezar. El gemido del suelo agonizante se hizo más fuerte. Las runas resplandecían con intensidad febril, proyectando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. El aire era una mezcla nauseabunda de sal, muerte y esa energía antigua, palpable. Orm no se movía con la torpeza de un reanimado. Se movía con una fluidez horrible, una marioneta tirada por hilos invisibles de poder. Su mirada, fija en Bjorn, no era sólo de reconocimiento, sino de juicio. La compasión es veneno, siseó Orm, su voz raspando la quietud, como piedra contra piedra. Debiste dejar. Su hacha bajó ligeramente, apuntando no a Elara, sino al Jarl. El viejo secreto despierta por la sangre y por el quebranto de los juramentos. El juramento que hicimos, tú y yo, a aquel que espera bajo tierra. Bjorn palideció aún más, su rostro una máscara de horror petrificado. No era el miedo a la muerte que le recorría, sino la confirmación de una verdad que había enterrado bajo años de acero y sangre. El viejo secreto, el pacto del que solo él y Orm sabían. No era solo una antigua leyenda de su clan, era un trato para obtener poder y victoria, sellado en una noche olvidada con sangre, y una promesa a una entidad que dormía, ligada a la tierra. La promesa, capitán, continuó Orm, dando un paso renqueante pero decidido sobre las runas resplandecientes. Dijimos que nuestras vidas, nuestras victorias, serían para él. Dijimos que traeríamos el mundo a sus pies. Y tú traes a sus siervos a nuestro refugio. Muestras piedad a quienes debemos aplastar. El hacha se alzó de nuevo, pero esta vez no con la furia de un guerrero. Se alzó con la intención fría y calculada de un ejecutor. Tu sangre ha despertado a Orm, y ahora, capitán, debe reclamar lo que es suyo. Las monjas gritaban, el pánico se apoderaba de los pocos vikingos que aún podían moverse. Elara miró a Bjorn, la horrible verdad golpeándola. No solo había salvado al verdugo de su familia, sino que ese hombre era el catalizador involuntario, o no, de un horror ancestral. Y el cadáver viviente que tenía delante no era solo la mano derecha de Bjorn, sino el recuerdo andante de un pacto pagano sellado con poderes oscuros. El Jarl Bjorn, piel de lobo, no era solo un invasor, era el heredero de una promesa antigua, y su presencia, su debilidad, había reabierto la puerta a algo mucho más antiguo y hambriento que cualquier vikingo. Orm no había vuelto solo por venganza personal. Había vuelto para cobrar una deuda que Bjorn había intentado olvidar, pero que ahora, con su mejor guerrero convertido en heraldo de la muerte, el viejo secreto estaba listo para saldar. El Jarl se mantuvo inmóvil, sabiendo que el ser que tenía delante no era su amigo, sino un castigo, y el castigo, forjado en la oscuridad bajo Lindisfarne, acababa de empezar. Los ojos muertos de Orm abandonaron a Bjorn. Lentamente, con una malignidad antinatural, se posaron en Elara. La abadesa
paralizada por el horror, sintió esa mirada como un toque helado. No había rabia personal, solo el frío reconocimiento de una herramienta. La luz verdosa de las runas se intensificó aún más, pulsando ahora con una cadencia más rápido. Trajo la ofrenda, su voz elevándose por encima de los gritos. El hacha oxidada se alzó por tercera vez, no para golpear, sino para señalar a Elara. La compasión que quebrantó el pacto trajo la llave, la sierva de la cruz que abrió la puerta sellada por milenios. Para él, el precio no es la sangre del capitán, aún no. Elara sintió que la tierra bajo sus pies la succionaba. La luz verdosa envolvió sus tobillos. Era fría, pero no como el invierno. Era la frialdad de lo muerto, de lo olvidado, hambriento. El horror que la había congelado se convirtió en un terror puro y primigenio. Había reconocido a Bjorn como el lobo que la había desgarrado. Había presenciado a Orm regresar de entre los muertos, un heraldo de un pacto oscuro. Pero esta era la revelación más devastadora. Su misericordia, su voto secreto, no había sido un acto de piedad que desafió a Dios. Había sido, sin saberlo, el ritual final, la entrega de la última pieza que el viejo secreto necesitaba. Ella era el precio. Lindisfarne no solo había sido profanado. Su propia presencia, su linaje quizás, su acto de bondad en el lugar equivocado, la habían convertido en el sacrificio. La sierva es suya, gorgoteó Orm, comenzando a caminar hacia ella con una lentitud inexorable. El hacha bajó, apuntando a su corazón. El capitán pagará su deuda. Con su llave, el viejo secreto tiene hambre de la luz que desafió su sueño. Elara gritó. Un sonido arrancado de sus entrañas, no por miedo al hacha, sino por la comprensión de la trampa. La tormenta afuera era una nana. El verdadero horror estaba aquí, bajo la roca sagrada, despertado por la mano que intentó salvar. Bjorn la miraba, la comprensión agonizante grabada en su rostro, sabiendo que su pacto olvidado, su momentánea debilidad, no solo lo condenaba, sino que había entregado a la mujer que lo rescató a una entidad más antigua y terrible que cualquier dios nórdico. La abadesa Elara, la tejedora de un voto de misericordia, se había convertido en la víctima del viejo secreto, el hilo de su destino, y el de Lindisfarne ahora estaba irrevocablemente atado a la oscuridad que ella misma había desenterrado. Orm avanzaba, y la luz verdosa se aferraba a Elara como la garra de un predador ancestral. Y el Jarl Bjorn, el piel de lobo, con la cicatriz infame, tosía con el frío y miraba sin ver a la mujer que había salvado a su destructor. El aire seguí. Los vikingos, despojos del mar, se acurrucaban, buscando un calor que el frío del alma de Elara les negaba. Y entonces ocurrió. Un murmullo bajo, casi imperceptible al principio, surgió del suelo. No era el aullido del viento, ni el goteo de agua. Era un sonido profundo, antiguo, como si la roca misma sobre la que se alzaba Lindisfarne estuviera despertando de un sueño de siglos. Una vibración sutil, casi imperceptible, comenzó bajo los pies. Luego se intensificó. No era un temblor de tierra natural. Esto era distinto. Un brillo verdoso y antinatural parpadeó en las sombras, emanando del centro de la sala, justo donde el Jarl Bjorn, ajeno a todo, intentaba recuperar el aliento. La luz enfermiza, como la de la aurora boreal envenenada, danzó sobre las caras demacradas de los vikingos y sobre los rostros aterrorizados de las monjas. Las cruces de piedra en las paredes
parecieron oscurecerse, como si la luz les resultara veneno puro. El Jarl, piel de lobo, sintió la Bib. Sus ojos, antes vacíos, se agudizaron. Había visto y oído cosas en su vida, pero nada como esto. Había algo en ese sonido, en esa vibración, que hablaba de raíces profundas, de poderes dormidos mucho antes de que el carpintero de Judea colgara de una cruz. Era un lenguaje olvidado, una promesa o una amenaza sellada en la piedra. La vibración creció hasta convertirse en un temblor violento. El murmullo bajo se elevó a un gemido grave que hizo crujir las vigas sagradas. Un círculo de runas grabadas hacía milenios en el suelo de piedra, apenas visibles bajo el uso, brillaron con la misma luz verdosa, pulsando como un corazón enfermo. Eran runas antiguas, símbolos de protección quizás, o de sellado, pero ahora brillaban con la energía del caos. Gritos de terror estallaron. Las hermanas se santiguaron frenéticamente. Muchas cayeron de rodillas, los ojos desorbitados. Algunos instintivamente buscaron armas que no tenían. Sus rostros curtidos revela. No era solo venganza. Algo terrible, algo que pertenecía a una era anterior a la cruz, se estaba desatando. Y la fuente, el punto focal de esa energía naciente, era el hombre al que ella, en su desesperada misericordia, había permitido entrar. El Jarl Bjorn no era solo el lobo de su pasado. Su misma presencia en este lugar sagrado había abierto una puerta que debió permanecer sellada para siempre. La tierra temblaba, las runas brillaban, y en el centro de todo, de pie sobre el antiguo sello que se rompía, estaba Piel de Lobo, el catalizador involuntario de una catástrofe que nadie, ni Skald ni profeta, pudo haber previsto. ¿Qué furia antigua se había despertado con su llegada? El silencio, roto por el caos, no ofrecía respuesta, solo la promesa de un precio infinitamente mayor por la compasión de una abadesa. El temblor alcanzó un pico agudo. El suelo de piedra bajo los pies de todos se resquebrajó con un estruendo seco y violento. De la herida en la tierra, justo en el C. No era un monstruo, era un hombre, o al menos los restos de uno, envuelto en jirones que alguna vez fueron cota de malla y cuero. Su piel era cerúlea, como la de un ahogado, tirante sobre los huesos. El cabello, enmarañado y pegado al cráneo, tenía el color de la turba húmeda. En sus manos pálidas, aún aferrada con rigidez cadavérica, empuñaba el hacha oxidada, y en su rostro, o lo que quedaba de él, había una sonrisa, no de alegría, sino de una furia antigua y satisfecha, una herida abierta en su garganta, que debía haber sido mortal. No sangraba, solo resumaba la oscuridad de donde había emergido. El ara ahogó un grito. Su horror ante Bjorn se evaporó, reemplazado por un pánico helado que le arrancó el aliento. Esa cara, desfigurada por el agua y el tiempo, pero inconfundible. Esa sonrisa cruel, el hacha, no era solo un guerrero de la incursión, el que dirigió el ataque a su hogar con una sed de sangre que superaba a los demás, el que ella vio derribar la puerta de su casa, el que rió mientras las llamas lo consumían todo, el que él, Jarl Bjorn, llamaba su mano derecha, el que se creía ahogado en el mismo mar que había escupido a Bjorn. Los ojos vidriosos del muerto viviente recorrieron la sala. No había confusión en ellos, solo reconocimiento, y se detuvieron en Bjorn, el Jarl, Piel de Lobo, que momentos antes luchaba por comprender el caos, se petrificó al ver la figura emerger. Sus propios ojos de acero glacial se abrieron con una mezcla ilegible de asombro, horror y una comprensión sombría. Conocía ese rostro, conocía esa hacha, conocía la forma brutal de moverse. Era Orm Garganta Cortada.
su mejor guerrero, su amigo de la infancia, muerto en la tormenta. ¿O no? Orm, si es que aún podía llamarse así a esa cosa, sonrió de nuevo, un gesto antinatural en su rostro lívido. Su voz, cuando habló, fue un gorgoteo de agua y tierra, un susurro rasposo que resonó en el silencio aterrorizado. Pero las palabras eran claras, dirigidas a Bjorn, pero sentenciando a todos. Capitán, el viejo secreto no perdona la debilidad. El cadáver viviente levantó su hacha oxidada, el filo brillando con la misma luz verbosa de las runas. Dijiste que Lindisfarne ardía, pero solo la inundaste con compasión. Ahora arderá de verdad, y sus ojos, vacíos de vida pero llenos de una voluntad maligna y ajena, buscaron a Elara, la mujer que había salvado a su jarl, la abadesa que había roto el sello. El verdadero precio de su misericordia se reveló en la forma de un espectro vengativo, desenterrado por la profanación y sediento de la matanza que la tormenta le había negado. Bjorn retrocedió por miedo al muerto viviente, sino por el reconocimiento de una deuda que el mar no había cobrado, una furia ancestral que él mismo había ayudado a despertar en el corazón de lo sagrado. La tormenta exterior era nada comparada con la que acababa de entrar. El gemido del suelo agonizante se hizo más fuerte. Las runas resplandecían con intensidad febril, proyectando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. El aire era ahora una mezcla nauseabunda de sal, muerte y esa energía antigua, palpable. Orm no se movía con la torpeza de un reanimado. Es veneno, siseó Orm, su voz raspando la quietud como piedra contra piedra. Debiste dejarlos ahogarse, capitán, ellos y sus mentiras sobre un padre cielo débil. Su hacha bajó ligeramente, apuntando no a Elara, sino al jarl. El viejo secreto despierta por la sangre y por el quebranto de los juramentos. El juramento que hicimos, tú y yo, a aquel que espera bajo tierra. Bjorn palideció aún más, su rostro una máscara de horror petrificado. No era el miedo a la muerte que le recorría, sino la confirmación de una verdad que había enterrado bajo años de acero y sangre. El viejo secreto, el pacto del que solo él y Orm sabían. No era solo una antigua leyenda de su clan, era un trato para obtener poder y victoria, sellado en una noche olvidada con sangre, y una promesa a una entidad que dormía, ligada a la tierra. La promesa, capitán, continuó Orm, dando un paso renqueante pero decidido sobre las runas resplandecientes. Dijimos que nuestras vidas, nuestras victorias, serían para él. Dijimos que traeríamos el mundo a sus pies. Y tú traes a sus siervos a nuestro refugio. Muestras piedad a quienes debemos aplastar. El hacha se alzó de nuevo, pero esta vez no con la furia de un guerrero. Se alzó con la intención fría y calculada de un ejecutor. Tu sangre ha despertado a Orm. Y ahora, capitán, debe reclamar lo que es suyo. Las monjas gritaban. El pánico se apoderaba de los pocos vikingos que aún podían moverse. Elara miró a Bjorn, la horrible verdad golpeándola. No solo había salvado al verdugo de su familia, sino que ese hombre era el catalizador involuntario o no de un horror ancestral, y el cadáver viviente que tenía delante no era solo la mano derecha de Bjorn, sino el recuerdo andante de un pacto pagano sellado con poderes oscuros. El jarl Bjorn, piel de lobo, no era solo un invasor. Era el heredero de una promesa antigua, y su presencia, su debilidad, había reabierto la puerta a algo mucho más antiguo y hambriento que cualquier vikingo. Orm no había vuelto solo por venganza personal, había vuelto para cobrar una deuda
una deuda que Bjorn había intentado olvidar, pero que ahora, con su mejor guerrero convertido en heraldo de la muerte, el viejo secreto estaba listo para saldar. El Jarl se mantuvo inmóvil, sabiendo que el ser que... No había rabia personal, solo el frío reconocimiento de una herramienta. La luz verdosa de las runas se intensificó aún más, pulsando ahora con una cadencia más rápida, un latido antinatural que parecía emanar del cadáver viviente. La vibración bajo sus pies se centró en Elara, tirando de ella, anclándola al suelo, como si las runas bajo sus hábitos estuvieran despertando específicamente para ella. El capitán trajo la ofrenda, sisió Orm, su voz elevándose por encima de los gritos. El hacha oxidada se alzó por tercera vez, no para golpear, sino para señalar a Elara. La compasión que quebrantó el pacto trajo la llave, la sierva de la cruz que abrió la puerta sellada por milenios para él. El precio no es la sangre del capitán, aún no. Elara sintió que la tierra bajo sus pies la succionaba. La luz verdosa envolvió sus tobillos. Era fría, pero no como el invierno. Era la frialdad de lo muerto, del olvidado hambriento. El horror que la había congelado se convirtió en un terror puro y primigenio. Había reconocido a Bjorn como el lobo que la había desgarrado. Había presenciado a Orm regresar de entre los muertos, un heraldo de un pacto oscuro. Pero esta era la revelación más devastadora. Su misericordia, su voto secreto, no había sido un acto de piedad que desafió a Dios. Había sido, sin saberlo, el ritual final, la entrega de la última pieza que el viejo secreto necesitaba. Ella era el precio. Lindisfarne no solo había sido profanado, su propia presencia, su linaje quizás, su acto de bondad en el lugar equivocado. La habían convertido en el sacrificio. La sierva es suya, gorgoteó Orm, comenzando a caminar hacia ella con una lentitud inexorable. El hacha bajó, apuntando a su corazón. El capitán pagará su deuda, con su llave. El viejo secreto tiene hambre de la luz que desafió su sueño. Elara gritó, un sonido arrancado de sus entrañas, no por miedo al hacha, sino por la comprensión de la trampa. La tormenta afuera era una nana. El verdadero horror estaba aquí, bajo la roca sagrada, despertado por la mano que intentó salvar. Bjorn la miraba, la comprensión agonizante grabada en su rostro, sabiendo que su pacto olvidado, su momentánea debilidad, no solo lo condenaba, sino que había entregado a la mujer que lo rescató a una entidad más antigua y terrible que cualquier dios nórdico. La abadesa Elara, la tejedora de un voto de misericordia, se había convertido en la víctima del viejo secreto. El hilo de su destino y el de Lindisfarne ahora estaba irrevocablemente atado a la oscuridad que ella misma había desenterrado. Orm avanzaba, y la luz verdosa se aferraba a Elara como la garra de un predador ancestral. Pero cuando Orm alargó su mano lívida y la luz verde que envolvía a Elara, la que tiraba de ella hacia la tierra rota, cambió, se volvió blanca, pura, cegadora. No era la luz de un dios conocido en esta era. Era la luz de la roca misma. La energía de las runas sellando, no rompiendo. Orm se detuvo en seco. Sus ojos muertos, llenos de la voluntad ajena, se redondearon con una sorpresa macabra. Retiró la mano como si se hubiera quemado. La luz blanca se intensificó, envolviendo a Elara, no consumiéndola, sino activándola. Su rostro pálido se volvió translúcido por un instante, revelando venas pulsantes de esa misma luz. El viejo secreto no buscaba solo luz, buscaba la luz controlada. Y Elara, sin saberlo, no era solo la sierva de la cruz o la llave rota,
Era la última portadora del sello, el linaje olvidado que había aprisionado al ser bajo Lindisfarne milenios atrás. Su acto de misericordia en ese lugar sagrado, su compasión pura, la antítesis del hambre del viejo secreto, no había roto él. Lo había despertado, sí, pero al mismo tiempo había activado en ella la respuesta defensiva ancestral incrustada en la misma roca. El viejo secreto había reclamado a Elara como sacrificio, pero la sangre antigua en sus venas, la verdadera luz que desafió su sueño, había respondido de una forma que ni Orm ni Bjorn pudieron prever. El hacha oxidada de Orm tembló, la luz blanca en Elara pulsaba con poder. El Jarl Piel de Lobo vio la cara de la abadesa. Ahora una máscara de asombro y poder terrible, y supo que no había traído un cordero al matadero. Había desatado una antigua guardiana, forjada en el corazón mismo de la tierra que él había ayudado a despertar. El precio del viejo secreto no sería solo la vida de Elara, sino quizás el destino de todos, atrapados entre un horror ancestral desenterrado y una luz antigua que acababa de recordar su propósito. La luz blanca en Elara, nacida del medallón de madera y resonando con las runas bajo sus pies, no solo repelió a Orm. La sierva es el umbral, susurró el eco, y el sonido vino de Elara, aunque sus labios pálidos permanecieron sellados, inmóviles dentro del torbellino de luz. El brillo blanco a su alrededor se solidificó por un instante, tomando formas runas, no las del suelo, sino otras, intrincadas y vivas, que danzaron sobre su piel visible como tatuajes de luz helada, marcas de un poder que desafiaba toda comprensión sajonana o nórdica. La compasión no rompió el sello, lo perfeccionó. El voto de misericordia en este lugar sagrado, el último ancla a lo que llaman sagrado, requerido para abrir la puerta viviente. Orm dejó escapar un gorgoteo que sonó extrañamente como risa, una alegría fúnebre que no pertenecía a un hombre vivo o muerto. Sus ojos vidriosos brillaron con una malevolencia renovada, ya no la furia de ejecución, sino la devoción absoluta de un heraldo ante la manifestación de su deidad. Bajó el hacha oxidada, pero no por derrota. No es la llave que abre. La sangre que aprisionó al viejo secreto es la sangre que ahora lo libera completamente. Él, aquel que espera bajo tierra, ha encontrado su hogar prometido en la sierva de la cruz. Elara colapsó dentro de la luz, no cayendo al suelo, sino flotando por un instante ingrávida en el centro del vórtice luminoso. Sus ojos se abrieron de golpe, pero ya no eran los ojos castaños llenos de pesar y misericordia de la abadesa Elara. Eran pozos de blancura cegadora, sin pupilas, sin el rastro de un alma humana. El medallón de cruz en su pecho, la simple madera, se deshizo en una cascada de polvo luminoso que fue absorbido ávidamente por la luz que la envolvía, como si fuera alimento. Bjorn Piel de Lobo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, dejando un vacío helado en el pecho. El horror que había sentido al reconocer a Orm, al comprender su pacto olvidado, al ver la luz antigua, todo palideció ante esta nueva y terrible revelación. Esto era la desesperación. Había entregado al monstruo la mismísima encarnación de su prisión, transformando a la guardiana en el anfitrión. Elara, la mujer que con su piedad desesperada le había dado una segunda oportunidad de vida, ahora era el receptáculo del viejo secreto, la puerta viviente por la que el horror ancestral saldría al mundo. La luz blanca no era un escudo contra la oscuridad, sino la señal, el faro que la oscuridad había hallado su forma perfecta. Las hermanas gritaban con la garganta desgarrada, retrocediendo del ser luminoso que una vez fue su amada abadesa.
Los vikingos se encogían instintivamente, sus hachas imaginarias inútiles contra esta abominación. La tormenta exterior se acalló de repente. El viento murió, como si el mundo entero contuviera el aliento, a la espera. La abadesa Elara, la portadora del sello, la tejedora de la compasión, era ahora el vaso del horror inenarrable, su destino retorcido en una perversión cósmica de su propio voto. Y desde dentro de la luz que la sé, se dirigió a Bjorn, el jarl piel de lobo, que seguía petrificado, mirando a la mujer que lo salvó convertirse en lo inenarrable. El capitán, el rompedor de promesas. La voz siseó, y venía de la forma luminosa que una vez fue Elara. La luz blanca no disminuyó, pero ahora se mezclaba con la verdosa que pulsaba de la grieta, girando en un torbellino de colores enfermos. Pensaste, tonto, que tu debilidad te costaría solo a ti, que la compasión, en este lugar de mi prisión, te libraría de tu deuda. Bjorn no podía moverse. Sus pulmones ardían, no por el frío, sino por el aire denso, cargado de esa energía antigua. Vio la luz, vio a Orm, vio a Elara, o lo que se estaba convirtiendo en ella. La sierva es el umbral, continuó la voz desde la luz, y un hilo de brillo blanco y verdoso se extendió desde Elara, serpenteando por el suelo resquebrajado como una raíz luminosa, directamente hacia los pies del jarl. La sangre que me selló y el juramento que me invocó, ambos son la cerradura y la llave. El acto de misericordia no fue el fin del ritual, capitán. Fue la invitación. El hilo de luz alcanzó a Bjorn, se aferró a sus botas, comenzó a trepar. No quemaba, pero el frío que emanaba era el del espacio entre las estrellas, el del tiempo detenido en las profundidades de la tierra. El jarl sintió una sacudida, un tirón doloroso no en la carne, sino en el alma. Su propia sangre pareció responder, un eco oscuro a la luz que lo envolvía. No era solo su presencia pagana lo que había profanado el lugar. No era solo el pacto olvidado con Orm lo que lo condenaba. Era su linaje, su sangre, marcada por el juramento ancestral, hecho a aquel que espera. Era el contrapunto a la sangre de Elara, la que había sellado a la entidad. La sierva, la luz que aprisionó. El capitán, la sombra que prometió. Un sacrificio dual, la carne de la piedad y la sangre del pacto, ambos necesarios, para que aquel que espera vuelva a caminar sobre la superficie. La voz vibró con triunfo. El torbellino de luz se intensificó. El hilo que conectaba a Elara con Bjorn se volvió una columna. Bjorn, piel de lobo, sintió su voluntad desvanecerse, absorbida por esa conexión antinatural. Miró la forma luminosa de Elara y por un instante creyó ver sus ojos, los ojos de la abadesa, llenos de un horror compartido, de una comprensión mutua y devastadora. No solo había salvado al lobo que la desgarró, había entregado al lobo que la aprisionó, sin saber que él mismo era el segundo candado, el complemento fatal de su propio destino. Su acto de piedad no había roto un sello, no había liberado a un monstruo por accidente. Había completado el círculo, la guardiana y el juramentado, la prisión y la llave, la luz y la sombra. Lindisfarne temblaba, no por la ira de un dios, sino por la impaciencia de un poder que, tras milenios, había encontrado en el jarl vikingo y la abadesa Sag. La tormenta exterior había callado, pero la verdadera furia, una que entrelazaba la venganza personal, la profanación sagrada y un pacto ancestral, acababa de engullir a sus dos protagonistas principales, fundiendo sus destinos en el nacimiento de algo que Helheim mismo temería.
y desde dentro de la luz que la consumía, una nueva voz comenzó a hablar, una multitud de susurros antiguos, una cacofonía de hambre primigenia, reclamando Lindisfarne no solo como un refugio, sino como su trono emergente en este mundo. El coro de susurros creció, se retorció, y de la vorágine cegadora que era el Ara, una sola voz emergió. No era humana, no era divina, era el sonido de la roca moviéndose en las profundidades, el gorgoteo de la tierra hambrienta, el eco de un poder encerrado. Se dirigió a Bjorn, el Jarl piel de lobo, que seguía petrificado, mirando a la mujer que lo salvó convertirse en lo inenarrable. El capitán, el rompedor de promesas. La voz siseó, y venía de la forma Lumi, que la compasión, en este lugar de mi prisión, te libraría de tu deuda. Bjorn no podía moverse, sus pulmones ardían, no por el frío, sino por el aire denso cargado de esa energía antigua. Vio la luz, vio a Orm, vio a Elara, o lo que se estaba convirtiendo en ella. La sierva es el umbral, continuó la voz desde la luz, y un hilo de brillo blanco y verboso se extendió desde Elara, serpenteando por el suelo resquebrajado como una raíz luminosa, directamente hacia los pies del Jarl. La sangre que me selló y el juramento que me invocó. Ambos son la cerradura y la llave. El acto de misericordia no fue el fin del ritual, capitán. Fue la invitación. El hilo de luz alcanzó a Bjorn. Se aferró a sus botas, comenzó a trepar. No quemaba, pero el frío que emanaba era el del espacio entre las estrellas, el del tiempo detenido en las profundidades de la tierra. El Jarl sintió una sacudida, un tirón doloroso no en la carne, sino en el alma. Su propia sangre pareció responder, un eco oscuro a la luz que lo envolvía. No era solo su presencia pagana lo que había profanado el lugar. No era solo el pacto olvidado con Orm lo que lo condenaba. Era su linaje, su sangre marcada por el juramento ancestral hecho aquel que espera. Era el contrapunto a la sangre de Elara, la que había sellado a la entidad, la sierva, la luz que aprisionó. La sombra que prometió, un sacrificio dual, la carne de la piedad y la sangre del pacto. Ambos necesarios para que aquel que espera vuelva a caminar sobre la superficie. La voz vibró con triunfo. El torbellino de luz se intensificó. El hilo que conectaba a Elara con Bjorn se volvió una columna. Bjorn, piel de lobo, sintió su voluntad desvanecerse, absorbida por esa conexión antinatural. Miró la forma luminosa de Elara, y por un instante creyó ver sus ojos, los ojos de la abadesa, llenos de un horror compartido, de una comprensión mutua y devastadora. No solo había salvado al lobo que la desgarró, había entregado al lobo que la aprisionó, sin saber que él mismo era el segundo candado, el complemento fatal de su propio destino. Su acto de piedad no había roto un sello, no había liberado a un monstruo por accidente. Había completado el círculo, la guardiana y el juramentado, la prisión y la llave, la luz y la sombra. Lindisfarne temblaba, no por la ira de un dios, sino por la impaciencia de un poder que tras milenios había encontrado en el Jarl vikingo y la abadesa sajona los vasos perfectos para su regreso. La tormenta exterior había callado, pero la verdadera furia, una que entrelazaba la venganza personal, la profanación sagrada y un pacto ancestral, acababa de engullir a sus dos protagonistas principales, fundiendo sus destinos en el nacimiento de algo que Helheim mismo temería. El clímax llegó no con un grito de triunfo del ente, sino con un estallido de luz blanca y verbosa que llenó el monasterio, cegando a todos los que no estaban unidos a su furia.
No fue una explosión de destrucción, sino una implosión de sellado. El vórtice giró con velocidad antinatural. El hilo de luz entre el Ara y Björn, los sobrevivientes, monjas temblorosas y vikingos aterrados, se encontraron solos, en un monasterio profanado que ya no era solo un lugar de fe, sino un mausoleo. La tormenta exterior amainó por completo, pero la que había rugido bajo la tierra dejó una marca imborrable en el alma de la isla. Los vikingos que quedaron, despojados de su jarl y su mano derecha, vieron en ese horror no la ira de un dios cristiano, sino el precio terrible de un pacto olvidado, el poder de la tierra misma. Las monjas, traumatizadas más allá de toda medida, entendieron que su abadesa no había sido solo una sierva de Dios, sino algo más antiguo, una guardiana cuya piedad, retorcida por el destino, se convirtió en el ancla final que costó su propia esencia. Los días se volvieron semanas. Los vikingos, privados de su jarl y su nave, encontraron una paz incómoda con las monjas. No hubo más violencia, solo un entendimiento mudo del horror compartido. Algunos vikingos se quedaron, otros encontraron la forma. Vería a hombres y mujeres, descendientes de los que estuvieron aquella noche, caminando por la isla, y en sus ojos una sombra de respeto y miedo. La historia se contaría en susurros, la de la abadesa que abrió sus puertas al lobo, solo para revelar que ambos eran parte de una prisión más antigua, un sacrificio necesario para mantener encerrado a aquel que espera bajo tierra. Su legado no fue un reino conquistado o una fe extendida, sino una ausencia. La ausencia del horror que no llegó, forjado por la misericordia de una y el juramento de otro, sellado para siempre en la roca de la isla sagrada. Y así la saga del Lindisfarne, el choque entre la cruz y el cuervo, entre la piedad y el pacto, encontró su fin en el silencio de un sacrificio olvidado, un cuento que los Skalds cantarían con solemnidad, recordando el precio pagado por la calma que siguió a la tormenta. Se esta saga tocó su alma. Entón escuche o chamado do Skald. A nossa jornada depende da força do nosso clã. E essa fé